Capítulo 4. El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es un movimiento que busca la unidad de las religiones tanto cristianas como no cristianas, es decir, unificar todo el cristianismo tanto católico como protestante, ortodoxo, luterano como anglicano. Además, hay que añadir el judaísmo, el islamismo, el hinduismo y todas las religiones orientales, todo en uno. Esta idea surge y está basada en la oración que Jesús expresó por sus discípulos y por todos aquellos que debían creer en el Evangelio después de ellos, hasta llegar a nuestros días, según se registra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así lo vieron distintos personajes como Robert Gardiner, escritor nacido en Inglaterra en 1949, el teólogo Yves Congar, fraile dominico y teólogo católico francés, Roger Schutz, fundador de la comunidad ecuménica de Taizé en Francia, Chiara Lubich, católica, docente y ensayista italiana y fundadora del movimiento de los focorales, difundido en todo el mundo, que tiene como objetivo la unidad entre pueblos y la fraternidad universal. El patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, los papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, y sobre todo el Papa Francisco en la actualidad. En su oración, Jesús también dijo, en el versículo 17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Y en los versículos 19 y 20 dijo, «Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Jesús vino a enseñar cuál era la verdad de las enseñanzas de Dios escritas en su santa palabra, la Biblia, porque los contemporáneos de su tiempo la habían distorsionado y destruido, y él las recuperó y las dio a sus discípulos, para que a la vez ellos las transmitieran a los que iban a creer después de ellos en el Evangelio verdadero. El carisma de Juan Pablo II y del actual Papa Francisco y sus viajes a distintos países y sus muestras de acercamiento a las demás religiones ha hecho que en el seno de todas ellas nazca la ilusión de unidad entre diferentes confesiones. Como vimos en capítulos anteriores, había recelo sobre la Santa Sede por su pasividad ante el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial en lo que concierne al exterminio de los judíos. Pero, en su astucia, la Iglesia Católica pidió perdón al despreocuparse de ello y eso hizo que la confianza en ella creciera y que tanto naciones como religiones se acercaran a modo de acuerdos al Vaticano. Hoy por hoy, el papel del papado está en muy buena consideración a tal punto que se le acoge en todos los países que visita, tanto denominados cristianos como los que no lo son. Cabe resaltar que países como Estados Unidos, los cuales acogieron a los cristianos llamados protestantes que huían del asedio y persecución católica en el siglo XVII desde Europa y llegaron a esa tierra de acogida que se convirtió en la casa y cuna del protestantismo, tal como estaba profetizado en el libro bíblico del Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 16, «Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca». Esa tierra que menciona este pasaje que dio acogida a los que huían de la persecución católica e inquisidora en Norteamérica, donde los protestantes rehicieron sus vidas con toda la libertad de culto. Esa mujer que menciona el texto eran las iglesias protestantes que huyeron de Europa para salvar sus vidas y su fe. Ese gran país se erigió como la cuna del protestantismo y de la libertad religiosa. Después, a finales del siglo XVII, como explicamos en los capítulos anteriores de este libro, el general Berthier, en nombre de Napoleón Bonaparte, encarceló al Papa Pío VI y el poderío de la Iglesia Católica sucumbió al recibir, por así decirlo, esa herida de muerte tal como describe la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 13, donde detalla a dos bestias singulares, la primera que subía del mar y la segunda que subía de la tierra, pero es la primera de esas bestias que recibe esa herida de muerte. Añadiremos la descripción que hace el Apocalipsis de esas dos bestias en su capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El versículo 3 de este capítulo 13 de este libro de Apocalipsis que hemos mencionado dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Notamos aquí la herida infringida a una de sus cabezas. Cuando lleguemos al capítulo 9, la ley dominical, describiremos con detalle todo lo referente a este capítulo 13 de Apocalipsis y a las 2 bestias y su significado. La herida que se le infringe a esta primera bestia, notamos en el versículo 12 cómo es sanada. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El versículo 14 menciona algo más sobre esa herida. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Podemos aseverar que esta primera bestia es el renacimiento y surgimiento de la Iglesia Católica que en 1929 recibió esa media hectárea en Roma denominada Santa Sede o Vaticano. Desde entonces, habiendo cambiado su gestión acerca del mundo y de las religiones, se ha acercado a ellas con mucha diplomacia, mostrando una imagen cercana, fraternal y solidaria. De esta forma, todos se han convencido que se ha obrado un gran cambio en la Iglesia popular y que ahora es amiga y busca adosarse a ellas promoviendo una unidad religiosa entre todas. Pero podríamos preguntarnos, ¿realmente esta Iglesia Católica con el Papa a la cabeza respeta y guarda fielmente toda la verdad bíblica? Ya dijimos que lo que hizo hace muchos siglos fue cambiar el día bendecido por Dios desde la creación del mundo, el Santo Sábado, por su día, el domingo. Pero no solo eso, sino que también cambió muchas doctrinas fundamentales descritas en la Biblia, como por ejemplo el estado de los muertos. La Biblia asevera que los muertos nada saben, ni piensan, ni pueden hablar, ni pueden aparecerse a nadie. La prueba está en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era,
y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La enseñanza católica es que los muertos van al cielo o al infierno o al purgatorio, y la Biblia enseña que se quedan en sus tumbas hasta el día de la resurrección y que mientras tanto no tienen conocimiento. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Además, también anularon el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe hacer y adorar imágenes. Esto está en el segundo libro de la Biblia, llamado Éxodo, en el capítulo 20 y versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos son algunos puntos muy importantes de los muchos que esta Iglesia cambió, con lo que demuestra que no anda en la verdad de Dios. A la vez, ella convence a todas las demás religiones cristianas que es la sucesora de los discípulos del Señor Jesús y busca la unidad de todos por medio del ecumenismo. Ella hace ver a todos que es la Iglesia madre y que las demás salieron de ella como hijas rebeldes y que deben volver, pero nada más lejos de la verdadera realidad, ya que ella se formó en sus orígenes por judíos que aceptaron a Cristo, pero que no querían seguir sus doctrinas, sino que añadieron paganismo romano, y en pocas décadas surgió la Iglesia Católica Apostólica Romana. Además, la Iglesia debe estar separada del Estado. Aparte de que es un Estado político y religioso, se inmiscuye en todos los demás gobiernos a tal punto que sin excepción aceptan sus directrices. Por eso dice el texto bíblico que toda la tierra, refiriéndose a gobiernos y pueblos, irán tras ella y la obedecerán ciegamente. Logrará sus propósitos porque Dios así lo permite y está profetizado en la Biblia. Así como antaño, obtendrá la supremacía sobre todos los gobiernos y religiones, y entonces volverá a aquel reino de terror que mantuvo por 1260 años. Pero esta vez no le durará mucho, aunque ella creerá que será su poderío para siempre. Su herida se está sanando. Llegará un momento crucial en la historia del mundo en que esa herida infligida por Francia en 1798 quedará totalmente sanada. En capítulos siguientes desvelaremos cuándo será ese momento. Europa es católica y no tendrá dificultades en postrarse a sus pies. Pero, ¿qué pasará con los demás países? ¿Se unirán a ella los países musulmanes, hindúes, budistas, etc.? ¿Se unirá también Estados Unidos de América, país que durante varios siglos ha sido protestante? El ecumenismo está siendo una realidad, ya que ha firmado acuerdos con varias religiones tanto cristianas como otras que no lo son. Las que faltan será cuestión de poco tiempo para que se añadan a ese plan y lo acepten. Sigue leyendo y verás cómo las barreras que pueden quedar para conseguirlo irán cayendo sin dificultad. En el próximo capítulo hablaremos sobre las relaciones entre Vaticano y Estados Unidos y desvelaremos esta trama. Si este contenido está siendo de gran bendición para ti y deseas tenerlo en papel o hacer pedidos para compartirlo con amigos, familiares o conocidos, hazte con tu ejemplar ya aquí, a través de la plataforma de Amazon o a través del propio correo del autor, josepsanvicens@hotmail.com. No olvides visitar la página web del Ministerio del Cuarto Ángel y el canal de YouTube del Gran Engaño. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este vídeo.